Muy buenas tardes en Ecuador, muy buenas noches en Europa. Saludos cordiales a todas las personas que nos acompañan desde cualquier parte del mundo. El enlace latinoamericano europeo está ligado a los medios sociales del Ecuador que aportan con información y reflexión intentando romper con las narrativas del gobierno y los medios hegemónicos que los pautan. Hoy tenemos el agrado de presentar nuevamente en nuestro espacio el sociólogo Agustín Burbano con el tema Represión y persecución con fines electorales. Mi nombre es María Calle y los saludo desde Italia. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas. Agustín Burbano de Lara es sociólogo por la Universidad de Buenos Aires, analista y asesor político. Ha sido coordinador de proyectos en las áreas de seguridad y paz, gobernanza regional y de las juventudes políticas de la Fundación Alemana FES-ILDIS. Ha estudiado en terrenos los temas de violencia urbana y las consecuencias. Personalmente se reconoce como militante del campo plurinacional, democrático y popular. Enlace Latinoamericano Europeo le da la más cordial bienvenida al sociólogo Agustín Burbano. Por favor, usted tiene la palabra. Ahora sí. Bueno, Agustín, muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto poder compartir con ustedes en este periodo político en el que se condensan, primero, muchas preguntas, segundo, muchas necesidades una necesidad, yo diría inclusive vital, existencial de militar por nuestras convicciones, por nuestra ideología política, por las cosas en las que creemos. Así que saludo la generación de este espacio y les agradezco mucho por la invitación. muy bien. Buenas noches en Europa, buenas tardes en Ecuador. Mi nombre es Jimmy Pesantes y llevaré la moderación del conversatorio. Eh, Ahora pasaremos a un ciclo de preguntas con Agustín Burbano de Lara, que lo tenemos aquí presente, quien nos va a hablar sobre la represión y la persecución con fines electorales. En el contexto político actual que vive el Ecuador, ¿cómo describirías la situación política y social del país, especialmente en relación con las acusaciones de persecución y represión por parte del gobierno? A ver, Jimmy, es una buena pregunta porque creo que es lo que da pie o es esta pregunta la que nos permite explicar por qué estamos llegando a estas elecciones en un escenario de democracia restringida, muy restringida, en un escenario de un gobierno con comportamientos autoritarios, de un gobierno autoritario y que está dando rienda suelta a ciertos comportamientos ya, hay que llamarlo por su nombre, fascistas de ciertos grupos, de ciertos sectores de la población. Entonces, primero, ¿cómo está el país? El país está atravesando, esto es algo que se ha sostenido de la misma manera desde la pospandemia. El país está atravesando una multiplicidad de crisis. Tenemos, como todas y todos sabemos, una crisis en seguridad. Eh, Tuvimos en el año 2023 nuestro peor desempeño en términos de la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes. Llegamos casi a 46. Tuvimos un relativo descenso que lo puso por debajo de los 40 homicidios cada 100.000 habitantes durante el 2024. Y enero del 2025 ya iniciamos con la mala noticia de que de todos los eneros de los últimos años, el enero del 2025 es el mes en el que mayor número de homicidios otra vez han tenido lugar, superando inclusive la tasa de 2024, superando la frecuencia de homicidios de enero de 2024, lo cual nos hace ver que la tendencia ahorita se encuentra eh, eh, en una tendencia bastante regresiva, bastante negativa y que está expresando que en Ecuador el problema de inseguridad no se ha solucionado. En esta multiplicidad de crisis también estamos atravesando una crisis del sistema de salud que se viene arrastrando también desde la pandemia. Las noticias de los niños, niñas o adolescentes que mueren por falta de atención por diálisis o tratamientos oportunos de cáncer nos acompañan todos los semestres. Lamentablemente las negativas para los agendamientos de cirugías, ni siquiera de alta complejidad, sino de complejidad mediana o de baja complejidad en los hospitales, el agendamiento de turnos a veces ya llega tarde o no llega nunca. Se está prolongando y arrastrando una necesaria reforma a la seguridad social que sostenga los mecanismos solidarios dentro del sistema de seguridad social. Tenemos una crisis en el sistema educativo, a pesar de las promesas de campaña que hizo el gobierno de Lenín Moreno primero, del gobierno de Guillermo Lasso después, del gobierno de Noboa al final, de que iban a aumentar el cupo de estudio en las universidades.
El cupo de estudio en las universidades sigue reduciéndose a la par que se sigue reduciendo el presupuesto. No es lógico ni dable pensar que una reducción del presupuesto económico nos va a traer un aumento en el cupo de las universidades. Eso es lo que está pasando. Pero también está disminuyendo la matrícula en las unidades educativas básicas de educación superior en la costa y en la sierra. Cada año lectivo estamos entre 60.000 y 60.000 y 70.000 chicos en la costa y entre 40 y 50.000 chicos en la sierra que no están asistiendo a las unidades educativas, lo cual nos da cuenta que estamos en una crisis en el sistema educativo. Y por si esto fuera poco, estamos en una crisis económica prolongada que ya viene también desde la pandemia. Ecuador es uno de los países con los peores desempeños de recuperación desde la pandemia. Todos los países del mundo, absolutamente todos los países del mundo, después de la pandemia, generaron políticas de estimulación de la demanda interna, de la demanda agregada, generaron políticas públicas en las cuales el Estado intervenía en la economía. Y Ecuador es de los poquitos países que primero no tuvo un plan de transferencia monetaria de ingresos para las familias afectadas durante la pandemia y segundo, que no fortaleció el rol del Estado, sino que más bien desmanteló las capacidades del Estado. Y hay que decir que de esos polvos, de estos lodos, porque yo no sé si en Ecuador somos los únicos genios, los ecuatorianos somos los únicos genios, que somos el único país que decidió desmantelar y debilitar el Estado después de la pandemia de COVID-19, a contramano de lo que hizo el resto del mundo. No debería sorprendernos tanto que si debilitamos las capacidades del Estado, si debilitamos las políticas de bienestar del Estado, atravesamos una pandemia, tenemos lo que tuvimos en Colombia con el proceso de paz, debilitamos las capacidades de la policía, debilitamos la capacidad de las Fuerzas Armadas, desarmamos los sistemas de los subsistemas de inteligencia, debilitamos las entidades de control, politizamos el sistema de justicia. No debería extrañarnos que tengamos los índices de criminalidad y de delito que tenemos hoy en día. Y estamos atravesando, por último, como te decía, porque a esto quería traer a colación con lo de la pandemia y el debilitamiento del Estado, a contramano de lo que se ha hecho en todo el resto del mundo. Estamos con una crisis económica muy pronunciada, una crisis económica muy pronunciada. 1.2 millones de personas, según la OIM, quieren vivir en el extranjero, quieren migrar. Ya tenemos desde el gobierno de Guillermo Lasso hasta nuestros días casi 400.000 hermanos y hermanas ecuatorianas que salieron del país. Eso es algo que ha ayudado a las estadísticas de empleo, porque son 400.000 hermanos y hermanas que no están constando dentro de la población económicamente activa buscando empleo en Ecuador, que nos están enviando remesas que sostienen de cierta forma la balanza comercial junto al petróleo y otros productos de exportación, pero una economía que no nos permite construir un proyecto de vida acá en el país, que no nos vende un proyecto futuro y en el cual cada vez más las estrategias de supervivencia se van acercando, se van ligando a participar de una u otra manera en los flujos lícitos o ilícitos del narcotráfico. Y digo lícitos porque no tenemos que olvidar que hay todo un sector de la economía donde ya participan las empresas, donde participan los bancos, las empresas de servicios financieros, las aseguradoras, las inmobiliarias. Hay todo un sector formal de la economía que no solo lucra de captar flujos ilícitos del narcotráfico y lavarlos, sino que también se beneficia ya de los flujos lavados del narcotráfico. Entonces, la verdad no es auspicioso el escenario que tenemos para el Ecuador. El Ecuador en este momento es una fábrica de sufrimiento. Y en ese sentido, también lo que uno esperaría en esta campaña es que ese sufrimiento y ese dolor y ese malestar de las familias ecuatorianas se vea representada en los discursos y en las emociones que evocan eh, las candidaturas o la candidatura que debería representarnos o que debe representarnos todas estas demandas y este malestar. Es lo que te diría de entrada. Y dentro de esta fábrica de sufrimiento que dices, ¿podrías mencionar algunos casos concretos de persecución o represión que hayan sido denunciados en Ecuador durante el gobierno de Daniel Noboa? Ya, aquí viene la otra pata de cómo llegamos a las elecciones, porque con la pregunta anterior vimos cómo venimos a nivel social y económico, que no es no es alentador. Pero ya, cuando tú me hablas de persecución, yo tengo que responderte sobre cuáles son las condiciones realmente existentes y efectivas sobre las cuales estamos ejerciendo, primero, nuestro derecho de participación política y segundo, dentro de las cuales estamos jugando a la democracia. Y esto no es algo que se fabricó solo durante el gobierno de Daniel Noboa, pero que sí está teniendo su peor faceta durante el gobierno de Daniel Noboa. A ver, nuestros derechos de participación se empiezan a ver afectados
y la calidad de la participación democrática en el Ecuador se empieza a ver afectada desde el momento en que Lenin Moreno decide que hay una identidad política en el país que no debe recibir un tratamiento político, sino que tiene que recibir un tratamiento policial y un tratamiento judicial, y que empieza a ser criminalizado. Ese es el primer momento, el primer hito, el primer momento del punto de inflexión en el cual se empiezan a deteriorar los derechos de participación en el país. Y me refiero cuando inicia el caso de la persecución a la Revolución Ciudadana. La Revolución Ciudadana hasta el año finales del 2022 acumuló más de 400 juicios penales y tenían casi el doble de problemas de casos de persecución administrativa en Contraloría General del Estado y Ministerio del Trabajo. Esto quizás ya tiene una connotación social mayor, esto que ya se estaba experimentando y viviendo en la Revolución Ciudadana, empieza a permear por afuera de la Revolución Ciudadana después de octubre del 2019. En octubre del 2019, con el levantamiento que estuvo liderado inicialmente por la paralización de maquinaria pública en la provincia del Carchi por el ex prefecto del Carchi, que inició también con la movilización antiminera en Bolívar, antes de que el movimiento indígena sostenga la paralización y los estudiantes sostengan la paralización. En octubre del 2019 ya es el primer indicador en que las reglas del ejercicio de la democracia había cambiado. Es decir, octubre del 2019 es quizás junto a junio de 2022 el episodio de mayor represión a la protesta social que ha visto el Ecuador desde los levantamientos indígenas de 1990, hubo una represión muy fuerte, una represión brutal, y en la cual lamentablemente cuando se trató de trasladar ese proceso de movilización y de resistencia social a una mesa de negociación, la mesa de negociación terminó siendo infructuosa, porque se diluyeron todas las capacidades de movilización en una mesa de negociación que después no logró su objetivo de tener un programa, un proyecto de eliminación de los subsidios a la gasolina que no sea lesivo para los sectores populares, sino que incorpore mecanismos de solidaridad vertical en el cual las personas de mayor poder adquisitivo subsidien el consumo de la gasolina de las personas de menores ingresos. Octubre del 2019 ya marca las reglas de juego. De hecho, en octubre del 2019, recordemos que hay un cambio en la cúpula militar, porque la cúpula militar de ese entonces se opone a utilizar armamento letal en la represión, en contra de los designios del ex ministro Jarrín y del ex presidente Lenín Moreno. En octubre del 2019 se arma el caso falso, el falso positivo del ataque y del incendio a Contraloría. Contraloría se incendia desde adentro, era una zona que estaba asegurada muy bien por policía. Si es que Contraloría se llega a incendiar en octubre del 2019 y es que se llegaría a haber incendiado de verdad por militantes sociales y por activistas sociales, eso hablaría muy mal de la capacidad de la policía de resguardar un perímetro tan pequeño, eso se armó desde adentro. Y después, así es como llegamos a la pandemia y después a junio del 2022, en el que nuevamente la represión, en el que nuevamente los medios de comunicación, en el que nuevamente los aparatos policiales y militares entran a terciar en la discusión y en la disputa política. Y esto es una mala noticia porque lo que vemos, lo que puede ser visto solamente como participaciones aisladas de la policía, de la fuerza pública en la represión, son en realidad un intercambio bien perverso entre fuerza pública y gobiernos, en el cual el gobierno de Lenín Moreno primero y el gobierno de Guillermo Lasso después le dan a la policía, le dicen a la policía, nosotros le otorgamos a usted desregulación, nosotros les damos a ustedes autarquía, nosotros les eliminamos algunas cosas que a ustedes les están molestando, la policía le molestaba los exámenes de ingreso, el gobierno de Lenín Moreno les eliminó la prueba de polígrafo de los exámenes de ingreso para la institución policial, la policía quería la eliminación del polígrafo en los exámenes de confianza y ascensos, el gobierno les dio eso, y a cambio la policía le estaba otorgando el gobierno de Lenín Moreno primero y Guillermo Lasso después, les otorga gobernabilidad. Después del gobierno de Guillermo Lasso, este arreglo se vuelve más perverso aún, porque ya no tenemos solo una policía que le dice al presidente, nosotros le damos gobernabilidad vía represión y vía persecución política, sino que además sabemos que su cuñado está involucrado en casos de narcotráfico y lo tenemos a usted agarrado del pescuezo con esta información. Entonces usted va a hacer todo lo que le digamos. Entonces ya con Guillermo Lasso tenemos una policía que gobernaba al presidente. Bajo la Constitución es al revés. La Constitución manda que el presidente de la República es el jefe de toda la fuerza pública, es el comandante de toda la fuerza pública. Pero con el caso del Gran Padrino, con el caso Nuevo Encuentro,
esa relación se invierte y es la policía la que le empieza a gobernar al presidente. Y eso ya deriva en el escenario electoral actual, en el cual ya las condiciones de ejercicio de violencia institucional, de persecución política, de persecución electoral, ya no es exclusiva solamente para la Revolución Ciudadana ni para la fracción de Leonidas Diza de la CONAIE, sino que ya se empieza a extender a otros contendientes del sistema político. Y le hace aquí el caso de Jan Topi, que es quizás el más ilustrativo, porque el gobierno con sus estudios electorales, con sus estudios de opinión pública previos, sabía que su verdadero competidor dentro del segmento del anticorreísmo era Jan Topic y que si querían garantizar el liderazgo sobre ese sector de la población, representar al anticorreísmo en la contienda electoral, tenían que dejarlo de lado a Jan Topic y es lo que finalmente terminan haciendo. Entonces, esto sí lo que nos da cuenta es que progresivamente el Ecuador ha ido perdiendo condiciones del ejercicio de la democracia, que las capacidades de participación política de la Revolución Ciudadana se ven disminuidas, se ven muy disminuidas por la persecución política de policía, por la persecución política del Ministerio del Interior, por la persecución política de Cancillería, del Tribunal Contencioso Electoral, Fiscalía General del Estado, del Consejo de la Judicatura, Consejo Nacional de Corte Nacional de Justicia. Yo me puedo demorar años enumerando todas las instituciones que han participado en la persecución a la Revolución Ciudadana, pero es también algo que no tenemos que olvidar, es la organización política que más afectada se ha visto ya por la violencia política. Hay un estudio de Mega Mujeres que se lo hizo en su momento con FES Ildis, con la Friedrich Ebert Stiftung en Ecuador, con FES Ecuador, y en la base de datos que se releva de todos los casos de violencia política, todos los atentados de violencia política, entre las elecciones del 2023 y 2024, lo que se da cuenta y lo que da cuenta el estudio, el informe, es que la Revolución Ciudadana es la organización política más afectada por la violencia. O sea que además de la persecución institucional, la Revolución Ciudadana es la organización política más afectada por los atentados y los sicariatos y los casos de violencia. Lo cual ya da cuenta que en la disputa política se está optando ya no solo por la violencia institucional, sino por la violencia armada para la resolución de disputas y conflictos. Entonces, como te digo, no se llega bien a las elecciones y llegamos ya en un escenario en el cual la cancha está tan inclinada y las distintas funciones del Estado tienen arreglos clandestinos tan importantes con el Ejecutivo que tenemos un presidente que se puede dar el lujo de ser presidente y al mismo tiempo hacer campaña electoral, algo que está en contra de la ley. Tenemos un presidente que se pasa por encima de la Constitución para designar a la vicepresidenta que le tiene que suceder. Tenemos un presidente que se da el lujo de darse un perdonazo de pago de impuestos por 90 millones de dólares, que es 90 millones de dólares que le estamos regalando el pueblo ecuatoriano al presidente, a la familia más rica del país. Entonces, ese es el escenario, ese es el escenario. Estamos entrando a unas elecciones en la cual es muy difícil decir que las elecciones que estamos enfrentando en este momento son libres, son democráticas, son igualitarias, dan igualdad de oportunidades. Lamentablemente eso no es así. Un último dato de color para que veamos qué tantas condiciones de desconfianza hay sobre este periodo electoral, y es que el hermano de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, el hermano de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, es cónsul del gobierno ecuatoriano en Queens. Cualquier persona que sepa que el hermano de la presidenta del CNE es empleado de Daniel Noboa y del gobierno ecuatoriano en Queens, ya puede pensar mal de qué tipo de arreglos se están llevando a cabo allá en Estados Unidos y entre las dos funciones del Estado. Entonces, desde el escenario, lamentablemente, no hay condiciones de transparencia y no hay razones para pensar que a corto plazo el sistema democrático ecuatoriano, de persistir esta tendencia, vaya a mejorar. Has mencionado varios actores involucrados, digamos, en esta persecución, víctimas, ¿no? Movimientos políticos como, digamos, la RC5, como el movimiento indígena, ISA. eh, y ¿quiénes digamos, de estos movimientos o actores políticos han sido tal vez capaces han podido de alguna manera reaccionar y han denunciado esta situación de persecución y represión? Y aparte de eso, ¿qué sectores de la sociedad se han visto más afectados? Ya, es muy buena pregunta porque además me permite responderte
que no estamos reaccionando adecuadamente ante la persecución política. Al principio, porque como la persecución político y judicial se concentró en personas específicas de la Revolución Ciudadana primero y sobre todo solo en la Revolución Ciudadana, el resto de organizaciones de la comunidad política del país no solo que se hicieron los de la vista gorda o se quedaron en silencio, sino que muchas veces fueron partícipes de ese proceso de persecución. El proceso de persecución política hacia la Revolución Ciudadana es posible por el proceso de recambio institucional de la pregunta número 3 de la consulta popular, y en ese proceso de persecución participaron también, y esto se debe decir, otras organizaciones políticas que se reconocen o se identifican entre las izquierdas. Hay miembros del Partido Socialista que fueron partícipes de la criminalización y la persecución política contra la Revolución Ciudadana, hubo figuras del movimiento indígena que fueron partícipes, hubo figuras de la Unidad Popular, ex-MPD, que fueron partícipes. Entonces, en una primera fase hay una persecución a la Revolución Ciudadana con la participación y la connivencia de todo el espectro político. Es después de octubre del 2019 en que ya no solo la Revolución Ciudadana es la perseguida, sino también una fracción importante de la CONAIE, muy representativa en ese entonces, que es la Leonidas Diza, que algunas de estas organizaciones políticas y sociales de izquierda que aplaudieron o acompañaron la persecución a la Revolución Ciudadana pegan un freno o revisan su posición. Eso es lo primero que es importante decir. Lo segundo que te diría es que lamentablemente también no se está politizando de buena forma esta persecución. ¿Por qué te digo esto? Creo que el intento colectivo, político, más inteligente de procesar la persecución política fue la ley de amnistía que en su momento se votó en el gobierno de Guillermo Lasso y que fue liderada por dirigentes políticos específicos de la Revolución Ciudadana y Pachacutic, pero curiosamente no desde la fracción de Leonidas Diza, sino de Marlon Santi. Ahí hubo una propuesta política de dos organizaciones, como son Pachacutic y Revolución Ciudadana, para pasar una ley que detenga la persecución contra muchos compañeros y compañeras. Es el único caso en el cual la persecución se ha trabajado de manera política y se ha trabajado de manera, para mí, estratégica, porque después otra vez las respuestas han sido individuales. Y digo que eso es un error porque justamente hace meses tuvimos esta famosa mesa de la unidad de las izquierdas, donde se esperaba que las izquierdas construyan cierto comportamiento cooperativo. Yo siempre fui militante de dos cosas y fui una de las primeras personas que lo puso sobre la discusión. El primer objetivo de esa mesa era que las organizaciones políticas lleguen a un pacto de no agresión, eso era clave. No, es muy difícil ir a una alianza, ir a un programa conjunto de gobierno, no había tiempo para eso, había muchas cosas que procesar. Era muy importante que se llegue a un pacto de no agresión en un primer momento, pero también era clave que antes de estar revisando o negociando las posturas anti-extractivistas o post-extractivistas, que es, yo sé que es una de las diferencias fundamentales que están en el corazón de las divergencias entre la Revolución Ciudadana y la CONAIE, y yo sé eso, pero mucho antes que eso había que conversar sobre las condiciones de la participación política en el Ecuador y había que tener una postura conjunta justamente sobre la persecución política, porque en este momento ni la Revolución Ciudadana ni la fracción de Leonidas Diza de la CONAIE tiene garantizados los derechos de participación política. Y si no tienes garantizados los derechos de participación política, ponerte a discutir sobre el post-extractivismo es poner la carreta delante de los caballos. Si no tienes las condiciones de ejercicio político para oponerte a la minería, ¿qué estás hablando de post-extractivismo? Primero hay que hablar de cómo sostener la democracia en el país. Una democracia que ya sabemos que está asediada primero por la violencia social. Hay que ir a ver el informe de Mega Mujeres sobre la violencia política en el Ecuador. Es una base de datos muy rica y es lamentable cómo la violencia está permeando la dinámica política del país, pero es también un sistema democrático que ya está afectado por la misma violencia institucional del Estado y quizás el ejemplo más acabado de esto es del asalto a la Embajada de México. Entonces, te diría eso, te diría que se tiene que procesar entre las distintas organizaciones políticas y sociales que se precian o se reconocen de izquierda o de centroizquierda o nacional o plurinacionales, democrático-populares. Se tiene que concertar una estrategia, no solo como un pacto de no agresión, sino también se tiene que pactar políticamente para disputar y pelear y militar por los derechos de participación política en el Ecuador, que en este momento no existen. Has mencionado algunas cosas muy interesantes que suceden en el país.
También sabemos que el presidente actual, Daniel Noboa, es heredero de una de las familias más ricas del país. También es heredero de prácticamente de un gobierno anterior que usó la represión, de gobierno anterior que usaron la represión, donde hubo mucha violencia, pero también en su gobierno hay violencia. Esa, digamos, también heredó una base electoral, una base, aunque no sea la mayoría, es una base fuerte. em, ¿De qué manera podría estar beneficiándose políticamente digamos, de esta situación el mandatario actual? Ya, es que esto es lo curioso y es lo paradójico y es lo que nos está rompiendo la cabeza a muchas personas, ¿ya? Pero lamentablemente la explicación es bastante sencilla. Lo primero que te diría, Jimmy, es que Daniel Noboa se beneficia del desastre de gobierno que fue Guillermo Lasso. Guillermo Lasso hizo tan malas cosas, pero tan malas cosas, y Lenín Moreno también, pero la conjunción de los dos gobiernos terminó provocando efectos tan jodidos para el Ecuador, que tener un desempeño bastante menos que mediocre, pero tener un desempeño, yo diría, mediocre, por decirlo menos, ya hace que la gente lo vea a Daniel Noboa como un gobierno relativamente bueno. Pero eso es por lo malo que fue el gobierno de Guillermo Lasso. Fue tan malo el gobierno de Guillermo Lasso que cualquier mediocridad de Daniel Noboa es bien vista por la población. Esto es lo primero que sí tenemos que entender, que en ese sentido cualquier persona que iba a gobernar después de Guillermo Lasso sí va a ver beneficiada por esa condición particular de que Guillermo Lasso fue tan malo que cualquier persona al lado de él queda como un gran estadista. Lo segundo que te diría, y aquí viene quizás la parte más triste, es que no es algo que está ocurriendo solo en Ecuador, es algo que está ocurriendo en todo el mundo, pero hay un crecimiento y hay un auge de las ideas, de las convicciones políticas más de derecha y más, yo te diría, más autoritarias y más fascistas. ¿Eso se puede explicar? Sí se puede explicar. ¿Cómo se puede explicar? Porque como estamos a nivel mundial atravesando procesos de mucho flujo migratorio, estamos a nivel mundial atravesando procesos de reconcentración de la riqueza en el que se van debilitando los mecanismos de bienestar de los estados, se van debilitando las políticas de bienestar de los estados. Hay todo un sector de la población de clases medias, medias bajas y bajas que se sienten afectadas por todo este proceso y que requieren o están demandando un control autoritario, un orden autoritario del mundo. Quieren que de la noche a la mañana, por la fuerza, por la violencia, el mundo vuelva como era antes. Y ese deseo de que el mundo retorne como sea antes es un deseo que puede ser satisfecho, como te digo, por la vía autoritaria, por los deseos autoritarios. Y eso es lo que hace que mucha gente aplauda las deportaciones de Donald Trump ilegales a migrantes en Estados Unidos. Eso es lo que hace que mucha gente aplauda las posturas de Bolsonaro en Brasil sobre los temas de derechos sexuales y reproductivos, o como Bolsonaro ha retrocedido, por ejemplo, en las políticas de desarme de Brasil, que mucha gente apoye políticas de armamento civil, de libre portación de armas en Brasil, en Ecuador, que mucha gente se rebele contra las medidas de Lula de protección de la Amazonía. Es decir, hay condiciones lamentablemente ahorita para que la gente apoye actitudes y comportamientos y prácticas autoritarias de parte de los gobiernos. Y eso en Ecuador está bastante profundizado, a tal punto que en la última encuesta de Latinobarómetro los ecuatorianos no creen en la democracia y hay un 60% del país que está dispuesto a que el gobierno se ejerza por mano militar o por mano autoritaria, porque no ven en la democracia una solución a los problemas, sino que ven en la democracia la causa de los problemas. En el fondo uno puede decir todas las personas son fascistas. Yo no creo que todas las personas son fascistas. Sí creo que hay personas que están siendo movilizadas por el fascismo, porque están demandando un orden enérgico, un ordenamiento enérgico del mundo y eso hace posible que sean movilizadas por el autoritarismo y el fascismo en muchos casos. Te digo ya fascismo aquí en Ecuador porque hay mucha gente que abiertamente está demandando en redes sociales que se meta preso a Rafael Correas, sin causa, sin proceso, sin nada. Hay gente aquí que en las movilizaciones de octubre de 2019 y junio de 2022 salió literalmente ya a disparar en la calle a los manifestantes. Entonces, es eso, el gobierno sabe que hay este clima eh, bastante favorecedor al autoritarismo, a la violencia, al ejercicio, al abuso de la fuerza, y el gobierno lo aprovecha. El gobierno sabe que si sale a reprimir, el gobierno sabe que si en este momento sale a ejercer mano dura,
no es que está perdiendo de cara a sectores de la población, sino que hay sectores que están demandando esto. Esto es lo más triste. A nivel de la batalla de las ideas se ha perdido. Qué pena. Ahora hay una pregunta de Italia. María Calle, por favor, tu micrófono. Muy buenas noches y nuevamente gracias por estar nuevamente en nuestro espacio. Ahora, sí, el problema es de que estamos en un punto de sobrevivencia como ser humano al interno de un cuadro de violencia, que las respuestas son las más extremas, que con la población en esta condición en la que se encuentran no reacciona distintamente. Aparte de que estamos en una ola de extrema derecha con una reactivación del fascismo que hasta Europa tiene bastante en consideración. Em, yo también quería hacer, usted está hablando entre persecución y represión. También el Ecuador, yo estuve en Ecuador los últimos 6 meses del año pasado, eh, y viví completamente y plenamente los apagones, que fue sin querer y fue aunque el aumento de la violencia al interno de las ciudades principales sobre todo. Pero en esta campaña electoral ha habido un resultado sobre el hecho de haber vivido los apagones hasta 14 horas consecutivas. Yo, por ejemplo, justo estaba con mi tía y nosotros cocinábamos rápido, rápido, porque al mediodía se iba la luz siempre y cuando respeten el horario. Ahora, durante las elecciones, durante las campañas electorales, ¿alguien habla aún de esto, del, de la grande flagelación que tuvo la economía? Porque aunque no queramos decirlo, tuvo un grandísimo declive la economía. ¿Usted qué piensa sobre esto? Y hay señales o ya nos olvidamos de esto y nuevamente tenemos que tener miedo de la memoria corta que tiene Ecuador y ha votado en estos últimos 7 años. Verás, no es memoria corta, es una gran pregunta, María, pero es algo que me faltó hablar, pero entre toda la coordinación de los medios de comunicación en favor de Daniel Noboa, punto número uno, toda la coordinación de los medios de comunicación en contra de la revolución ciudadana, te estoy hablando, ya vamos casi 2 décadas de coordinación de medios de comunicación contra la revolución ciudadana, porque es algo que nunca cambió. La revolución ciudadana tenía la capacidad de irradiar otro sentido sobre el mundo desde los medios públicos, pero el sector privado y los medios privados nunca tuvieron una postura, no te diría ni siquiera favorable, equidistante, objetiva, ni siquiera eso. Alguna, los medios de comunicación en este país, en el sector privado, han funcionado como una fuerza política y como un partido político, y su partido político es el anticorreísmo. Entonces te digo que después de todo esto, lo curioso es que Daniel Noboa logró posicionar dos cosas. Primero, que la crisis eléctrica no fue responsabilidad de él, que la crisis eléctrica es algo que él ya recibió y que la culpa era de Guillermo Lasso por no haber hecho nada, por Lenín Moreno por no haber hecho nada, y en última cuentas logró posicionar ante la ciudadanía que la culpa es de la revolución ciudadana por haber hecho solamente hidroeléctricas, lo cual es falso, porque la revolución ciudadana construyó hidroeléctricas y también fortaleció y potenció el parque termoeléctrico, porque el parque termoeléctrico es lo que tiene que suplir las capacidades hidroeléctricas en los meses previos que entras del estiaje y durante el estiaje, para que el estiaje llegue a los embalses en su capacidad máxima. Pero ahí el gobierno fue efectivo en hacer de la fortaleza de la revolución ciudadana una debilidad, porque la revolución ciudadana desde hace mucho tiempo venimos diciendo, hicimos hidroeléctricas, hicimos hidroeléctricas, hicimos hidroeléctricas, la gente tiene muy en claro que hicimos hidroeléctricas, y cuando llega la crisis de energía, ¿qué es lo que hace el gobierno? Dice, el problema es que la revolución ciudadana solo hizo hidroeléctrica. Entonces hace de nuestra fortaleza una debilidad, y eso es porque sí tiene una habilidad de comunicación política el gobierno de Daniel Noboa, que no tuvo el gobierno de Guillermo Lasso, que no tuvo el gobierno de Lenín Moreno y que nosotros no estamos sabiendo justipreciar. Pero en términos de comunicación política, el gobierno de Daniel Noboa sabe muy bien lo que hace. Sabe muy bien que lo que hace y lo está haciendo muy bien. Lamentablemente lo está haciendo muy bien. Entonces la gente experimentó 14 horas de cortes de energía, sí, pero lo vio a Daniel Noboa como un salvador, no lo vio a Daniel Noboa como el responsable, y el gobierno logró construir eso, lamentablemente. Nosotros sabemos que es falso, porque sabemos que
desde septiembre del 2023, que Daniel Noboa estaba en campaña, él ya sabía que había que hacer repotenciación y mantenimiento del parque termoeléctrico, y como no lo hizo, prefirió meter un juicio penal a su exministra de Energía. Hemos tenido ya 4 ministros y ministras de Energía en el gobierno de Daniel Noboa. Nadie nos puede decir que si hemos tenido 4 ministros y ministras de Energía en el sector ha marchado bien. Pero eso es un análisis político muy fino que solo lo leemos las personas que estamos muy metidas en política y que no llega a las grandes mayorías siempre. Entonces, te diría que lamentablemente, a pesar del sufrimiento que provocaron los cortes de luz, a pesar de las enormes pérdidas económicas que generó, para mí están maquillando el Producto Interno Bruto. Para mí, lamentablemente, cuando uno ve el decrecimiento de las ventas que está reportando el SRI, debería haber un decrecimiento también del Producto Interno Bruto que no se está reportando en la misma magnitud, en la misma proporción. Para mí ya podemos estar ante un proceso de maquillaje de cuentas nacionales, pero la gente piensa que Daniel Noboa, y esto es algo que sale mucho en los grupos focales, solamente ha estado un año y que un año es muy poco para gobernar y que hay que dejarle de molestar y que la Asamblea le molesta mucho, que la Revolución Ciudadana le molesta mucho y que hay que dejarle gobernar porque un año es poco. Lamentablemente esa es la idea que está instalando el gobierno. Y por otra parte sí creo, y aquí sí creo que también tenemos que hacer un mea culpa. Yo creo que desde la Revolución Ciudadana no estamos llegando a representar con justicia y de buena manera el dolor y el sufrimiento que el país está generando. Yo solo les hago esta pregunta. Yo me acuerdo de Rafael Correa del 2006. Era un Rafael Correa en un país en crisis, en un país dolido, y no era un Rafael que estaba sonriente todo el tiempo, era un Rafael que tenía cara de enfado, era un Rafael que le dolía el país. Era un Rafael que nos representaba y representaba nuestro dolor y nuestro sufrimiento y nos hacía creer, nos generaba esperanza porque nos hacía saber y sentir que el país le dolía. Y creo que desde la Revolución Ciudadana podríamos hacer más cosas para demostrar a la ciudadanía que el país nos duele y nos importa. Y creo que eso nos está fallando un poco esa comunicación afectiva en la estrategia. Porque en un país que tiene la mayor tasa de homicidios cada 100.000 habitantes de toda Sudamérica, en un país donde no hay atención adecuada en los hospitales, en un país donde hay masacres carcelarias, en un país donde hay crisis económica, en un país donde tenemos un éxodo de inmigración nuevamente, en un país donde hay estos niveles de persecución política, es un país donde hay sufrimiento y si estamos en campaña política hay que representar ese sufrimiento. Y eso nos está faltando. Estamos cayendo un poco en las campañas edulcoradas, de sonreír, de que todo está bien. Estamos haciendo una campaña para mí que le está faltando representar este sufrimiento por el que todos y todas estamos atravesando. Has hablado algo que lo vemos, lo palpamos a cada momento acá en el país, que es, digamos, la responsabilidad que tienen los medios de comunicación para de alguna manera no solamente transmitir, sino potencializar ese rencor, ese odio político, y eso lo ha sabido utilizar muy bien el gobierno nacional. Pero ¿qué papel tienen en los organismos, por ejemplo, internacionales? Ya que no podemos esperar de los medios comerciales algo, pero ¿qué papel tienen los o, por ejemplo, organismos internacionales? ¿Han intervenido organizaciones, por ejemplo, de los derechos humanos en relación con denuncias, por ejemplo, de persecución y represión en Ecuador? ¿Cuál ha sido su postura, la postura de la opinión pública internacional? Verá, solo porque quiero redondear algo de la intervención anterior y ya te respondo esto porque algo me faltó decir. ¿Ustedes se acuerdan el rostro de Rafael Correa dándole la mano a Álvaro Uribe después del ataque de Angostura? Eso tenía Sí. Rafael. Rafael representaba el sentir nacional. Rafael nos hizo sentir todo el tiempo que el país le dolía, que el país le preocupaba, y eso nos está faltando. No le estoy pidiendo a la Revolución Ciudadana que haga algo que no sepamos hacer. Estoy diciendo que hagamos esto porque Rafael lo hizo, y creo que esto es lo que nos está faltando. Respecto de lo que me estás preguntando, mira, cuando estamos esperando, y no digo que no haya que hacerlo, ¿ya? Pero cuando en un determinado país se está esperando la actuación de entidades supranacionales o de organismos internacionales, porque las instituciones locales, nacionales, que deberían garantizar los debidos procesos y la producción de justicia de manera justa, valga la redundancia, cuando estamos esperando esas intervenciones internacionales, esos pronunciamientos internacionales, lo que estamos en realidad manifestando es que tenemos una impotencia a nivel nacional muy grande y que sabemos que la batalla de momento
eh, nacional no es favorable a nosotros. Entonces, nosotros podemos esperar muchas cosas a nivel internacional, pero cualquier cosa que se consiga a nivel internacional, salvo casos específicos y particulares, son cosas que no van a ser vinculantes para el proceso político nacional, y eso es algo que tenemos que entender. Algún día, en algún momento, podrá haber una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, algo, pero ya llegará de manera extemporánea, favorecerá solamente a las personas que fueron directamente perjudicadas y el conjunto de ecuatorianos y ecuatorianas que están hoy en día en la pobreza, que solo comen 2 veces al día. Tenemos más de 6 millones de ecuatorianos y ecuatorianas que solo comen 2 veces al día. Todas estas personas que vieron su vida cotidiana afectada por esta persecución brutal, no solo el correísmo, sino lo que el correísmo representa, que es mayor presencia del Estado en la economía, políticas de bienestar, políticas de impuestos, de política tributaria, de redistribución de los ingresos. Todas las personas que se vieron afectadas por esto no van a ser compensadas, no van a ser compensadas. Entonces hay daños que por más que se puedan, las personas particulares que fueron afectadas de la misma Revolución Ciudadana o de la CONAIE, que fueron afectadas en la persecución, cuando reciban una sentencia favorable en alguna instancia internacional, eso no va a resarcir ni va a reparar los derechos que se perdieron para las grandes mayorías en toda esta búsqueda del anticorreísmo. Entonces te diría eso. Por eso para mí es medio agridulce estar esperando respuestas a nivel internacional, porque la verdad los beneficios van a ser ya extemporáneos, no llegarán de manera oportuna y van a ser muy, muy, muy acotados. La tarea es adentro. Sí, se acerca ya las elecciones. Estamos a escasos días de que elijamos un nuevo gobierno. Eh, ¿Cómo crees que este contexto de persecución, represión, podría influir en las próximas elecciones, en los resultados? ¿Podría afectar esto la legitimidad del proceso electoral? ¿Me repites la pregunta, porfa, que la primera parte se me cortó? Sí, te decía que digamos, toda esta situación, digamos, de una manera nos ha alterado la realidad nacional y influye en, digamos, en el proceso electoral que se avecina. Estamos a punto de elegir un nuevo gobierno. Entonces, este contexto de persecución, represión política, podría de alguna manera influenciar en esos resultados de las elecciones. También podría afectar la legitimidad del proceso electoral. ¿Cómo lo ves? O sea, y sin duda que afecta, digo, a ver, a Rafael Correa lo tienen judicializado porque saben que electoralmente tiene un rendimiento muy potente. Si es que Rafael Correa electoralmente no significara nada, no lo tendrían judicializado. Entonces, evidentemente, afecta capacidades de rendimiento político. Hoy en día, las capacidades organizativas de la Revolución Ciudadana no se parecen para nada a las capacidades organizativas que tenía 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15. No se parecen de ninguna manera. Es que no puedes replicar desde el exilio lo mismo. Ahí hay, por una parte, no ha habido los procesos de renovación interna parcial de los liderazgos que siempre tiene que haber, porque cuando te judicializan a alguien, nos guste o no, sea injusto o no, es una baja política. Cuando disminuyen los derechos de participación de alguien, sea legal o ilegal, sea legítimo o ilegítimo, en lo práctico y concreto es una baja política. Y cuando alguien ya es una baja política, tiene que haber un proceso, una renovación parcial para que otras personas puedan asumir esa conducción. Y ese proceso no se ha dado, no se ha dado. Entonces, las capacidades de organización estratégica y partidaria de la Revolución Ciudadana, comparado con lo que era antes, están bastante debilitadas. Entonces, evidentemente hay efectos y son buscados, no es que son efectos que le sale de chiripa a Daniel Noboa o a la oposición o al bloque social anticorreísta. Utilizan mecanismos antidemocráticos para resolver la disputa política porque buscan estos efectos. Y es sobre esto que se debió haber pactado en la famosa mesa de las izquierdas. Ojo, hay algo que el David Chávez empezó a decir hace mucho tiempo y es algo que yo siempre quiero reforzar y es la disputa correísmo-anticorreísmo es una disputa legítima. Así es como se están expresando las diferencias políticas de la sociedad. Y yo, junto a otras personas, porque esto no es compartido por todo el mundo, pero para mí la disputa correísmo-anticorreísmo expresa la lucha de clases de la sociedad ecuatoriana. El problema no es que el correísmo y el anticorreísmo existan.
El problema es que el anticorreísmo recurrió a mecanismos antidemocráticos para procesar sus diferencias con el correísmo. Porque yo quiero que me nombren un opositor político que Rafael Correa haya dejado fuera de una contienda electoral. Porque el gran opositor político de Rafael Correa se llamó Guillermo Lasso. Guillermo Lasso siempre tuvo libre movilidad por este país y siempre tuvo total libertad electoral para participar en todas las contiendas electorales que quiso participar. Y antes de Guillermo Lasso fue Guilmar Gutiérrez. Y antes, cuando llegó Rafael Correa, fue el Noboa, el papá de Daniel Noboa, Álvaro Noboa. Y ninguno de los candidatos, ninguna de las personas que tenían capacidad de disputarle a Rafael Correa algo sufrió persecución de ningún tipo. Y ahora la Revolución Ciudadana ha sido sujeta a todas las prácticas antidemocráticas habidas y por haber. Entonces, eso es lo que tenemos que dejar bastante en claro. Eso es lo que hay que empezar a problematizar en este país. Claro, como es la Revolución Ciudadana, no importa. Como después fue una fracción de la CONAIE, no importa. Ahora que es Jan Topic, nos empieza a importar un poquito. Pero ya empieza a ser tarde, porque esto además ya se ha legitimado sobre la población, lamentablemente. Ya corto para concluir, hay todavía una pregunta desde Italia. María Calle, por favor. Justo en lo que estaba sosteniendo usted, tenemos un claro ejemplo en las chats de Villavicencio, que no obstante la posta eh, reconsideró mucho su posición en algunos instantes, eh, no está dando el efecto que tendría que haber dado, porque la población es como que estuviera en estado de shock total y pasa. No logran ver la dificultad que hasta una periodista tuvo que salir del país por la tremenda persecución y la violencia, no solo, sobre todo psicológica, que hay en Ecuador en el momento en que te pones en este estado de correísmo, anticorreísmo. No obstante, convergan muchas cosas que quieren que el país se lleve adelante para la mayor parte de la población. Estoy otra vez con problemas de audio. ¿Puedes repetir la última parte, porfa? Que estaba diciendo que los chats de Villavicencio no dieron Sí. el efecto que tenían que haber dado. No obstante, es una pelota que quema con tanta violencia que hubo y que se forjó y que nuevamente se está repitiendo. Y el problema es que ahora de nuevo con el allanamiento del Consejo de Participación Ciudadana y el forjamiento de nuevo, se está repitiendo el mismo esquema y va bien. Ya, es que la pregunta que haces es súper buena porque da cuenta de que el problema no está en la evidencia. A ver, evidencia de las prácticas antidemocráticas hay y de largo. Por ejemplo, sabemos que el juicio de Arroz Verde, el juicio contra todas las grandes personas de la Revolución Ciudadana, todas las dirigencias políticas de la Revolución Ciudadana, el caso Arroz Verde que forjó Villavicencio con Fiscalía, no tiene pruebas contundentes. Sabemos que la mayor prueba es un cuaderno de Hello Kitty que se redactó en un avión y para que no se pueda contrastar en el código de barras del año de fabricación y el lote de fabricación del cuaderno, lo rasparon. O sea, tenemos ese nivel de pruebas. La evidencia de que las cosas no se han llevado conforme a derecho es clarísima. Hay audios de Saquicela en la que menciona los errores de la jueza Daniela Camacho que él tuvo que curar luego cuando el caso llegó a su juicio, cuando ya llegó a su instancia. Hay pero audios y no pasa nada. Entonces el problema no es de evidencia. Nosotros podemos tener la mayor de las evidencias en el celular de Fernando Villavicencio. Hay ahí evidencias monstruosas de fabricación de casos, de colusión entre aparatos de inteligencia, periodistas, medios de información que son unas cloacas, políticos, corrupción. Hay evidencia de todo. Lo que pasa es que el sistema de justicia está tomado y gobernado por el anticorreísmo y a lo único que van a responder es a significar todo aquello que pueda ser usado en contra del correísmo como prueba, pero todo aquello que pueda ser utilizado o que demuestre que hay un mal funcionamiento, una mala práctica o hay corrupción del anticorreísmo, se van a ver la vista para otro lado. Entonces, nuestro problema ahí es en el sistema de justicia. Las evidencias sobran, pero cuando hay evidencias, ni los medios de comunicación le van a dar resonancia, ni el sistema de justicia las va a procesar. Luque Lecaro está
debió haber sido extraditado desde Argentina hace más de un año y medio. No lo extraditan. ¿Por qué? Porque si habla caen muchísimos. Entonces lo tienen allá calladito. O sea, eso es lo que deberíamos saber. Nuestro problema no es de pruebas, nuestro problema es político. El anticorreísmo tiene la capacidad en este momento de determinar y de dictar qué evidencia se judicializa y qué evidencia no se judicializa, quién se judicializa y quién no. Esa es la triste verdad. En el corazón de nuestro problema de seguridad está el sistema de justicia. No es ni siquiera el problema, en el corazón de nuestro problema de seguridad, ni siquiera está la policía, que sí tiene que ver. Está el sistema de justicia. Y nadie va a reformar el sistema de justicia, porque reformar el sistema de justicia es perder esta arma, este instrumento en el cual la justicia se ha convertido para el anticorreísmo. Es el arma predilecta de persecución de la revolución ciudadana. Punto, se acabó. Y no importa si vamos a llegar a tasas de 50 homicidios cada 100.000 habitantes, si tenemos un mes en el que se sobrepasaron los 650 homicidios, nada de eso importa. Pero la reforma al sistema de justicia, que es algo que nos urge, es algo que no va a ocurrir, porque la justicia está en este momento para perseguir a la revolución ciudadana o cualquier fuerza política o cualquier identidad política o cualquier liderazgo político que cuestione o proponga una alternativa al neoliberalismo. Punto. Esa es la tragedia. Ahora, para concluir, nos gustaría pedirte unas palabras final para nuestra audiencia, pensando en las soluciones que se podría haber para esta situación tan calamitosa en que vive el país. Si quieres, tengo 5 minutos más. Había una pregunta de alguien más, Juan Carlos Daldaz, creo. Si quieren que haga Perfecto, la pregunta, yo cierro. perfecto. Ya, muchísimas gracias entonces por dar la oportunidad. Juan Carlos, por favor, tu micrófono. Ahí se Por abrió. favor. Buenas noches, Juan Perfecto. Carlos Aldaz, que creo que, bueno, la compañera Bélgica Guaña sí me conoce, estoy un poco saliendo de una operación, por eso estoy con una voz media que no es de la Revolución Ciudadana para lo que normalmente sé hacer, ¿sí? Para a ustedes, compañeros, le conozco a Agustín porque fuimos compañeros en Alianza País cuando era el correísmo, no cuando fue la traición. Y ahí teníamos algo, y tuvimos algunas responsabilidades. En mi caso, pues, llegué a ser secretario nacional de comunicación política, ¿no? Así que sé lo que estoy hablando en este momento. Lo único que quería hacer un pequeño aporte con lo siguiente. De acuerdo a lo que se viene y la última pregunta de las elecciones y lo que ha ido muy claramente ampliando Agustín, quiero decir una cosa, este mundo está cambiando, está muriendo un viejo mundo, está naciendo un nuevo mundo que todavía no le podemos dar un nombre. O sea, hasta ahora le podemos decir izquierda, derecha o neokeynesianismo, neoliberalismo, que son las dos corrientes que se pelean en este caso, ¿no? Pero en esta disputa que se está dando a nivel mundial, hay un actor muy fundamental que se llama Estados Unidos de Norteamérica y su patio trasero. Por lo tanto, solo quería darles este tip. Recuerden una cosa, ¿por qué le sacan a Topic de la jugada, ¿no? Lo que se decía. Resulta que la representación de los Noboa, Noboa se crió con los Kennedy, por si acaso, ¿no? El Guagua Noboa, el último, el presidente. Nació en Estados Unidos y se crió con pasa las vacaciones con los Kennedy y todo eso. Entonces, la parte de Topic, que era el que le hacía el calor, la parte de Topic, en cambio, su papá, el Jan, no es el Jan Topic, no me acuerdo cómo se llama el papá, es el que pone también aportes para los republicanos y resulta que tenía el apoyo de los republicanos, pero resulta que le ponen las encuestas y le hacen ver a Novoa que si está Topic en el camino está complicado, pero resulta que uno de los Kennedy ahora es republicano y le da el apoyo. Entonces, sácale como sea de la jugada. Por eso es lo que uno no se pregunta, o sea, uno se pregunta, ¿por qué los norteamericanos, sabiendo que esto es del banco bananocracia, o sea, banco narco bananocracia, o sea, no hacen nada con referencia a todo lo que es el narcotráfico? Aquí los generales están en un estado narco como el mexicano en los buenos tiempos que ahora está bajando. Entonces uno se pone a pensar eso, ¿por qué? Porque solo los gobiernos, así como son estos gobiernos, porque el gobierno norteamericano también es un gobierno mafioso, ¿no? Y son estados mafiosos, por si acaso. Recuerden que Trump con la mafia hizo el Keops, o sea, hizo sus fortunas, ¿no? Entonces, cuando uno se pone a ver por qué no hacen eso y por qué le están haciendo, por qué le están apoyando los norteamericanos en esta guerra geoestratégica,
Y hay una respuesta muy sencilla, ¿no? Es que cuando conocen que tienen rabo de paja, les manejan mejor. Y dos, ¿por qué con el anterior embajador, Patrick, creo que Fitzpatrick que era, ¿no? ¿Por qué hacían toda la agenda de persecución contra la revolución ciudadana? Por eso yo digo, hasta los norteamericanos son anticorreístas, aunque no lo crean, ¿sí? Porque hacen la agenda de persecución. Y por último, con un CNE que se ha prorrogado en sus funciones, que ya constitucionalmente no debería estar ahí, y que ya lo evidenció Agustín. Yo le conozco al hermano de la Diana Tamain, ¿Cuál es es la un bueno pregunta para concreta? nada, perdón, ¿Cuál es un sería bueno la para, pregunta concreta? ya, eso solo dije el pequeño aporte, es bueno para nada por lo siguiente. Cuando uno se dice se viene y está, y eso también va para Agustín, se vienen las próximas elecciones. La Revolución Ciudadana está incapaz de hacer un buen control electoral que impida que pueda haber un fraude sabiendo que el Tribunal Contencioso Electoral, ¿sí? Y el Consejo Nacional Electoral están controlados por Noboa y por toda la embajada norteamericana. Y gracias, desde luego. Me extendí un poco porque quería Gracias. aportar esto. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Agustín, ¿qué opinas tú de esto? ¿Qué opinas de, hay suficiente control electoral de parte de las organizaciones sociales, de parte digamos, del movimiento político que quiere ser gobierno? ¿Hay alguna esperanza de que no exista alguna corrupción, algún fraude electoral? Mira, es algo que es difícil de vaticinar. Yo sí te tengo que decir algo porque conozco mucha gente que ha participado en misiones de control electoral en toda la región y desde una postura política afín a la nuestra. Conozco militantes del PT que han hecho control electoral en Ecuador, en El Salvador, en Guatemala, en Brasil, en México, en Argentina. Conozco lo mismo militantes del kirchnerismo que han hecho esto, del Polo Democrático. Hay una mirada generalizada de que el sistema electoral ecuatoriano es uno de los mejores sistemas electorales en la región y que nuestro sistema electoral es uno de los más transparentes en la región. Entonces, si tengo que responderte a nivel regional, tenemos, le guste o no le guste a la ciudadanía, a los opositores de la Revolución Ciudadana, lo que sea, el Consejo Nacional Electoral de Montecristi, que sale de la Constitución de Montecristi, es el mejor consejo electoral que hemos tenido en la historia del Ecuador. Ahora, que es infalible, que no sea susceptible de presiones políticas, de intercambios políticos entre el Ejecutivo y el Consejo Nacional Electoral y que no sea plausible cometer fraude, siempre es posible eso. Para que eso ocurra, los márgenes de distancia entre las dos candidaturas deberían ser cercanos. No sé si es el caso, pero deberían ser cercanos. Y segundo, debería haber una debilidad en la capacidad de una organización política de fiscalizar. En este caso, la Revolución Ciudadana es la organización política más grande y representativa del país. Debería tener la capacidad de poner un veedor electoral en cada una de las juntas receptoras del voto. ¿Ya? Si es que eso no se logra hacer, que es difícil, estamos denotando también que quizás estamos con temas organizativos políticos que debemos fortalecer. ¿Ya? Siempre es posible, es difícil vaticinar. Te digo que sí tenemos un buen sistema electoral. Creo que nuestro problema en este momento no pasa necesariamente por esto. Nuestro problema pasa porque estamos en un país que está sufriendo mucho, en el que la ciudadanía está sufriendo mucho y nos está faltando representar ese sufrimiento. Creo que el problema principal pasa por ahí. Y les digo, les dejo otra vez, la foto que tenemos que emular es la de Rafael frente a Álvaro Uribe, la de un Rafael que le duele el país, la de Rafael frente a Álvaro Noboa, la de un Rafael que le duele el país. Y quizás nosotros estamos teniendo una campaña electoral muy edulcorada que no está manifestando todo lo que el país nos duele. Muchísimas gracias. Agradecemos a nuestro invitado, Agustín Burbano de Lara, por compartir su tiempo y sus perspectivas con nosotros, con este público aquí presente y con el público que nos va a ver diferido en nuestro programa. También agradecemos el apoyo y la generosidad de nuestros voluntarios y a la audiencia en este conversatorio. El Enlace Latinoamericano Europeo es un proyecto de migrantes ecuatorianos en Europa. Nuestra meta es construir juntos un espacio de integración y unión en aspectos culturales, sociales y políticos de manera participativa y consensuada. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y formar parte de nuestras actividades. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Adiós.